Aún no puedo asimilar lo que me ha sido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi vida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. Yo he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su
querido. Adoramos al Señor juntos antes de despedirnos. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. Quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Pues es un gusto saludarles, como siempre, experimentando un día más la misericordia del Señor, ¿verdad? Dios es bueno, para siempre es su misericordia, y le damos gracias a Dios porque nos permite en este día nuevamente estar pues listos para recibir el alimento que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pues bienvenidos y muy buenos días. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar otra vez aquí con ustedes. Gracias porque el día de ayer recibí algunos comentarios y mensajes de hermanos y hermanas que estaban orando por mí. Gracias a Dios, el Señor ha fortalecido mi cuerpo y me siento mucho mejor. Dios les bendiga. Gracias a Dios. Papá, buenos días. Buenos días a todos, hermanos. Es un gusto nuevamente volver a exponer la palabra del Señor, y como decía mi hijo Daniel, la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Es una misericordia nueva el día de hoy. Amén. Muy bien, pues bueno, vamos a dar inicio. Antes de hacerlo, pues como siempre, pedirles que tengamos paz en nuestros corazones, confiemos en el Señor. Sabemos que el Señor tiene todo en sus manos, ¿verdad? Y bueno, pues estamos en una fase 3, sin embargo también estamos en las manos de Dios. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios y seguir adelante, porque el Señor cuida de nosotros. Amén. Amén. Muy bien, recordarles que por favor nos ayuden a compartir este video desde sus muros. Es muy importante que ustedes también nos ayuden a predicar el Evangelio, la palabra, porque si usted comparte esto en su muro, bueno, pues nos multiplicamos rápidamente y el Evangelio llega a muchos más lugares. Tal vez usted tenga amigos en Japón, ¿verdad? En Alemania, en Brasil, yo no sé, pero si usted lo comparte y ellos lo escuchan, bueno, pues usted promueve la salvación, predica el Evangelio juntamente con nosotros. Así que les agradecemos. Hoy es jueves. Bueno, el día de ayer mi esposa tuvo su devocional con las mujeres entre amigas. Ya lo puede ver aquí en nuestro muro. Está disponible para ustedes. Y el día de hoy, bueno, toca también
discipulado o el devocional para jóvenes y adolescentes a las 7 de la noche, y a las 8 el de niños de la iglesia infantil. No lo deje de sintonizar, no se lo pierda, por favor. Y muy bien, pues vamos a orar, ¿le parece? Para poder empezar y ponernos en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, en esta hermosa mañana que tú nos das el privilegio y el honor de reunirnos nuevamente con nuestros hermanos. De verdad, Padre, que es un gran privilegio el estar escuchando tu palabra y tu voz cada mañana, Señor, cada mañana. Tu palabra es tan vasta, es tan infinita, Señor, tu palabra es tan robusta y contiene todo lo que nuestro espíritu, alma y cuerpo necesita, que cada que encendemos, Señor, nuestro teléfono o la televisión para escuchar estos devocionales, Padre, pues tu palabra trae un efecto tan grande a nuestros corazones, una fuerza y un vigor para nuestro día, Padre, que cuando llega el otro día no queremos perdernos de nuevamente escuchar tu palabra. Realmente lo consideramos como ese maná fresco que descendía cada día al pueblo de Israel y que ellos eran alimentados. Padre, alimentanos con tu palabra, alimentanos con tu maná, danos vigor, danos fuerza, Señor, danos tu paz y danos tu tranquilidad y tu gozo, Padre. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, el día de hoy pues nos corresponde estudiar nuestro devocional número 19, y el título que le hemos dado es En la intimidad con Dios. Usted ya puede ver ahí en su Facebook el título, En la intimidad con Dios. Y yo le voy a pedir que me acompañe al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 y versículo 35. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 y versículo 35. Dice así la palabra del Señor. David le respondió a Saúl: sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta la muerte. Bueno, pues no hay duda que David demostró singular valentía frente al desafío que presentaba este gigante de Gat llamado Goliat, ¿verdad? Un gigante, un actor no es un actor, quiero decir un personaje bíblico conocido por todos, hasta se han hecho canciones para niños, para grandes, obras de teatro, ¿verdad? Y siempre actuando y mostrando a la iglesia cómo este gigante, este valiente, ¿verdad?, que también lo llaman otras versiones, causó mucho temor al pueblo de Israel, causó mucha aflicción de espíritu, los amedrentaba, los amenazaba, lo vamos a ir viendo poco a poco. Todo un ejército acobardado había experimentado día tras día la humillación de escuchar el reto de este filisteo proferido con muchos insultos contra los israelitas y su Dios. Y efectivamente estamos hablando del ejército de los israelitas. Estoy hablando que este ejército se había acobardado por las abundantes palabras de maldición, los insultos que este gigante de Gat, Goliat, arrojaba contra ellos, y no solo contra ellos, sino contra Dios. Solamente había un joven pastor que se había animado a responder, y ese joven era precisamente David. Pero se me hace impresionante y me llama mucho la atención que todo el ejército de Israel estaba acobardado ante las humillaciones verbales que Goliat les lanzaba. Pero, sin embargo, siendo realistas, pues eso no es nuevo el día de hoy, ¿verdad? Hoy nos jactamos pues de que el ejército cristiano ya es de millones y millones alrededor del mundo, y decimos, wow, cuando nos metemos a las estadísticas ahí en el internet y vemos que hay millones de cristianos evangélicos, hay que subrayar, ¿verdad?, y aclarar, porque
muchísimas religiones se consideran también cristianas, pero no corresponden al grupo o al cristianismo que nosotros pertenecemos y predicamos. Y nos jactamos y decimos, no hombre, ya hay millones y millones de cristianos evangélicos alrededor del mundo y causa emoción, causa gozo. Pero la pregunta es, ¿cuántos de esos millones de cristianos estarán firmes? ¿Y cuántos de esos millones de cristianos vivirán acobardados por las amenazas de Goliat o de Satanás, de las amenazas del mundo? La historia dice que Goliat insultaba al pueblo y también insultaba a Dios, y a eso nos estamos refiriendo en esta mañana. Así sucede en la actualidad. Satanás usa a sus instrumentos para insultar nuestra fe. Creo que ya nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? Es tan evidente. Satanás usa a sus súbditos para tratar de acobardarnos. Pero el problema que hoy se ve es que los cristianos tienen muy poca resistencia ante los ataques de Satanás, de Goliat, del mundo. Los ataques de Satanás están golpeando directamente la fe de los cristianos y, ¿saben? Nos estamos acobardando con mucha facilidad. No sé si lo han notado. ¿Lo han notado? Sí, así es, que ahora los cristianos, los jóvenes, las mujeres, cuando viene el enemigo y se pone delante de ellos atacándolos, ellos rápido caen en un temor, caen en decir, no soy cristiano, prefiero que no sepan que soy cristiano, pero todo es por la falta de la intimidad con Dios, porque David era un joven que tenía intimidad con Dios, por eso él podía enfrentar cara a cara al enemigo y no tener temor, porque su confianza estaba en Dios. Pero el problema de muchos es que no tienen intimidad con Dios, no anhelan tener intimidad con Dios. Vemos a un Moisés que era un hombre que tenía intimidad con Dios, él hablaba cara a cara con Dios, era como está platicando yo ahorita con mi esposo, ¿no? Verlo cara a cara, estamos teniendo intimidad, estamos platicando, yo escucho lo que él me dice, él me escucha a mí. Pero ahora el cristianismo está tan débil y por eso no sabe enfrentarse a Goliat, porque no hay una vida de intimidad con Dios. Sí, y dijo Pablo a Timoteo que ninguno que es llamado a las filas del ministerio o del cristianismo se enreda en los negocios de la vida. Y creo que esa es una causa por la que el cristianismo se acobarda con mucha facilidad, porque está enrolado, está inmerso en los negocios de la vida, no está siendo fortalecido. Hablabas de esa intimidad con Dios, que es el nombre de nuestro tema, y es que solamente en la intimidad con Dios, en la oración, en la humillación delante del Señor, en la búsqueda de su rostro, es que nosotros obtenemos o adquirimos fuerza en nuestro espíritu, obtenemos fuerza de voluntad para poder enfrentar los embates de Goliat, los embates del mundo, los embates del enemigo. Entonces este es un llamado al cristianismo en general en todo el mundo, ¿verdad? Específicamente ahora a todos los que nos están viendo y escuchando, no nos acobardemos con facilidad, ¿verdad, papá? Sí, así es. Lo que pasa es que nos falta disciplina espiritual, fuerza espiritual, orden espiritual, todos metidos en la voluntad de Dios para que hagamos resaltar el nombre de Jesucristo a través de su voluntad y la firmeza nuestra. Esa es la causa de tanta flaqueza, ¿no? Por ejemplo, los profesores de la universidad, lo vemos con nuestros hijos, ¿no? O con jóvenes que atendemos en la iglesia, pues los confrontan con el ateísmo y muchos de ellos no saben ni cómo defenderse, no saben responder. Ellos simplemente se acobardan y dicen, ay no, qué pena me da hablar con mi profesor, qué pena me da decirle que Dios existe, que es una realidad y que es una realidad en mi vida. Y ellos permiten que el enemigo, que Goliat, que el mundo, que Satanás tome ventaja sobre no solo sobre los cristianos, sino sobre toda la gente. Tú tienes un mensaje que darle a tus compañeros de universidad. Hace unas semanas atrás, una señorita de nuestra congregación llegó conmigo muy afligida. Me dijo, pastor, me siento muy triste porque nos acaba de avisar nuestro profesor que mi compañera que se sentaba a un lado mío se acaba de suicidar. Se suicidó, se quitó la vida y
y me siento muy mal. Me dijo, pero yo me siento muy mal porque yo nunca le prediqué a Cristo. Ella nunca supo que yo era cristiana. Yo tenía un mensaje que darle y nunca se lo entregué. Entonces yo me siento responsable por la muerte de ella. Y yo le dije, bueno, pues en primer lugar tienes que pedirle perdón a Dios. En segundo lugar, tienes que resarcir el daño y decirle al Señor, Señor, mira, ahora he aprendido la lección y voy a predicar tu palabra a mis compañeros, porque veo que hay necesidad, que están vulnerables al suicidio y a tantas cosas. Y en tercer lugar, pues no te avergüences, ¿sí? Pablo dijo que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. También le dijo a su discípulo, no te avergüences de mí, precio suyo en el Señor. Entonces es muy importante que entendamos que no debemos acobardarnos con facilidad. Ahora, la ciencia ha hecho a un lado a Dios, quitándole todo el mérito que solo Él se merece, y los cristianos se quedan callados como atemorizados por el qué dirán. Sí, la ciencia y en la universidad, repito, les dice a nuestros jóvenes, ¿saben qué? Que el mundo, el universo no lo creó ese Dios que mucha gente cree que lo creó. Esto fue creado por medio de una explosión llamada el Big Bang. Y entonces el joven cristiano que tiene un mensaje se acobarda y no dice nada, no es capaz de decirle, no, profesor, yo creo en Dios. Y la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1 que Dios creó todo con el poder de su palabra. Él dijo y fueron hechas todas las cosas. Entonces, claro, el profesor quizás se moleste, quizá diga, yo no creo en Dios, eso es una fábula, eso es una historia, es un cuento, es un mito, lo que tú quieras, pero al menos tú estás demostrando firmeza en Dios, al menos tú estás demostrando que tú eres un hombre y una mujer en intimidad con Dios. El ejército de cristianos está en la misma condición del ejército de Israel, lamentablemente, acobardado. Goliat es una clara representación de Satanás. Y como ustedes saben, una de las estrategias que más le ha funcionado desde el principio de la historia a Satanás es causar miedo. Y sobre todo a los hijos de Dios. Por ejemplo, ¿qué causó en Adán después de haber pecado? Ustedes se acuerdan, ¿no? ¿Qué causó en Adán? Bueno, pues causó miedo. Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás, Adán? Y Adán le dijo, estoy escondido porque tuve miedo. Tengo miedo porque me di cuenta que estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿O por qué tuviste miedo? Bueno, la causa del miedo, pues es porque él precisamente había pecado. ¿Y quién había causado ese tropiezo en Adán? Satanás. Satanás causó que ellos pecaran, los incitó, o sea, no los obligó, porque Dios nos ha dado una voluntad propia a cada uno de nosotros. El enemigo viene a nosotros con pensamientos, con palabras diciendo no creas esto o haz aquello, y nosotros al final tomamos la decisión. Entonces no podemos culpar a Satanás de las responsabilidades que nos corresponden a cada uno de nosotros. Las decisiones las hemos de tomar nosotros. Pero Adán tuvo miedo precisamente, ¿por qué? Porque Satanás le infundió ese temor. Le ha de haber dicho Satanás, ahora sí, ¿verdad? Dios se va a enojar contigo, o Dios te va a matar, o Dios te va a disciplinar, o no sabemos qué haya pasado ahí, la Biblia no lo dice. El punto es que Adán tenía miedo. ¿Qué causó Satanás en los 10 espías que fueron a inspeccionar la tierra prometida? ¿Qué causó Satanás en esos 10 espías? Miedo. Ellos dijeron, cuando volvieron, dieron el reporte y dijeron, no vamos a poder vencer a esos gigantes, somos como langostas delante de ellos. ¿Qué causó en Pedro en medio de la tormenta? Bueno, causó duda y también causó miedo, ¿sí? Jesús le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Qué causa, mujer, qué causa en ti cuando parece que tu hogar se está desintegrando? ¿Qué causa Satanás en tu corazón cuando parece y tus ojos ven, parece que mi hogar se está deshaciendo, parece que mi hogar se está acabando, parece que no vamos a llegar lejos? Miedo, ¿sí? Y en lugar de que vayas a Dios en la intimidad de su presencia y le lleves el caso y la situación y le digas al Señor, Señor, mira, el enemigo me ha infundido temor, la realidad de mi matrimonio, de mi hogar es esta, nos estamos desmoronando, nos estamos muriendo, nos estamos cayendo, Señor, tengo miedo, pero hoy vengo a ti y quiero pedirte tu ayuda.
Entonces, cuando tú vas a Dios en intimidad, el Señor se encarga de ministrar tu corazón, de hablarte a tu corazón, de abrazarte, de consolarte, de guiarte a través de su palabra, de ministrar tu vida y decirte cómo tienes que hacer las cosas. Entonces, no permitas, mujer, que el enemigo ministre miedo en tu corazón. ¿Qué causa en ustedes, varones, cuando te das cuenta que tu hogar, que tu negocio, por ejemplo, se está yendo a pique? O que a lo mejor te están diciendo, va a haber recorte personal y te vamos a tener que despedir. ¿Qué causan en ti esas palabras de Goliat, del mundo, del enemigo? Causan miedo. Y volvemos al punto de partida. En la intimidad con Dios, el Señor quita nuestros miedos. Cuando estamos en intimidad con Dios, el Señor te dice, mira, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Y a lo mejor el Señor te dice, yo mismo estoy permitiendo que te quiten tu trabajo porque te voy a dar uno mejor. O a lo mejor Dios te está diciendo, mira, no te preocupes, tu negocio ahorita va a pique, pero tú puedes estar tranquilo porque yo te bendeciré más adelante. ¿Sí? El punto es que en la intimidad de Dios, el Señor, pues nos quita el miedo. Así es. Salmo 6:9 dice, el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor recibe mi oración. Pero la pregunta es si eres una mujer de oración, si eres una mujer que en medio de las situaciones difíciles, cuando ese Goliat se te pone frente, ¿qué haces? ¿Sales corriendo atemorizada o vas y lo enfrentas pero con la armadura de Dios? Y vas y lo enfrentas conforme a la palabra de Dios, pero para eso es porque eres una mujer que estás en la presencia de Dios y que te llenas de lo que la palabra de Dios dice. Sí. ¿Qué opinas, papá? Sí, es verdad todo esto, que normalmente debemos de vencer la circunstancia en base a lo que conocemos de parte de Dios, para que no seamos engañados, porque dice el apóstol Pablo que no desconozcamos las maquinaciones del diablo, sino que antes estemos nosotros preparados con la palabra del Señor para expresarle al enemigo en la circunstancia de que se está deshaciendo el matrimonio, o que al hombre de la casa le están quitando el trabajo y todo. Yo sé que mi Dios suplirá todo esto conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces tenemos que, es el momento de sacar adelante la palabra, porque la palabra tiene mayor peso que la circunstancia, pero créela. Sí, sí, no abrirle nuestro corazón al miedo, ¿sí? Al miedo, porque el miedo no proviene de Dios. Pues sí. El miedo proviene del príncipe de este mundo, que es Satanás, y él usa a sus demonios para amedrentarte, para hacerte sentir que te va a ir muy mal, que Dios no está contigo, que Dios te ha abandonado. Yo creo que eso es lo que sentía el pueblo de Israel cuando estaban ante este gigante de Gat, Goliat, ¿verdad? Decían, ¿cómo vamos nosotros a poder enfrentar a este gigante que ha sido guerrero desde su juventud? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a poder enfrentar a este gigante que según los expertos medía más de 3 metros, 4 metros de estatura? ¿Lo puedes imaginar? Era una cosa impresionante, era una torre de músculos, un hombre experimentado en guerra, en batalla. Además venía totalmente forrado de toda la armadura, parecía que era un hombre invencible. Y atribúyele a lo que sus ojos veían del pueblo de Israel, lo que oían sus oídos, ¿sí? Ellos oían palabras de amedrentamiento, ¿no? O sea, Goliat los amedrentaba. Ellos escuchaban palabras de desánimo. Yo creo que Goliat los veía y les decía, ustedes insignificantes, ¿verdad? No me pueden hacer absolutamente nada. Y eso es lo que hacía y causaba que ellos no avanzaran con fe. Además, estar seguros, de acuerdo a nuestro tema, que ellos no tenían una vida de intimidad con Dios. Ellos creían en el Dios de sus padres, tenían al Dios de ellos, pero estaban amedrentados. Ni siquiera el rey Saúl hacía algo realmente valeroso en el nombre de Jehová de los ejércitos para poderles infundir aliento. Y sabes una cosa, eso es bien importante, porque nosotros en nuestro hogar tenemos que infundir aliento a nuestros hijos. Tenemos que infundirles confianza, porque ellos se enfrentan todos los días a ese mismo Goliat, a ese mismo demonio, pero ellos no tienen la experiencia que nosotros tenemos. Ellos no tienen la madurez que nosotros hemos alcanzado. Ellos no tienen el conocimiento que nosotros tenemos, y quizá tampoco tengan la intimidad con Dios.
tienes. Entonces tú tienes que ser una buena madre, tienes que ser un buen padre para ellos y decirle, mira hijo, no te creas todo lo que te dicen, ¿sí? Porque el enemigo de tu alma, dice la Escritura, que vino a mentir, viene a robar, viene a destruir tu alma. Entonces tenemos que ayudar a nuestros hijos, infundirles aliento, infundirles valentía para que ellos sepan enfrentarse al Goliat de la vida. Cuando son niños no hay tanto problema, pero cuando llegan a la adolescencia y comienzan a tener compañeritos inapropiados, inadecuados, que les hablan con un lenguaje que los envuelven, o cuando les mandan imágenes que los seducen al pecado, bueno, ¿sabes qué? Ese es Goliat, ese es Satanás, ese es el mundo, y ¿sabes qué? Te quiere destruir, no te quiere hacer cosquillas, te quiere destruir. ¿Cómo le hago, mamá? ¿Cómo le hago, papá? Ven, hoy en la noche y todos los días de rodillas vamos a estar buscando el rostro del Señor. En la intimidad con Dios, el Espíritu Santo te va a dar la fortaleza. El Espíritu Santo te va a dar la fuerza, te va a dar la resistencia para que no cedas tan fácilmente a los ataques o a las tentaciones del enemigo. Ahora, estamos viendo que Satanás viene a causar miedo, y sobre todo a los hijos de Dios. Pero ¿qué dice, qué escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7? 2 de Timoteo 1, 7. Dice así: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Digan fuerte, por favor, ahí: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Ahí tenemos a nuestra camarógrafa bonita de esta mañana, nuestra hija Débora. Débora, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, ¿verdad que no? No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 15 dice prácticamente lo mismo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y sabemos que esta frase Abba Padre es una frase tremenda porque habla de esa confianza que tenemos en nuestro Padre, ese acercamiento, ¿no? Cuando los niños son pequeños, ellos realmente no le tienen temor a la vida, porque tienen a un papá que los cuida. Y ellos dicen, bueno, si hay un temblor, mi papá me cuida y no me pasa nada. Si hay un incendio, mi papá me cuida y no me pasa nada, ¿verdad? Si hay un problema, si hay un asalto, mi papá viene y me abraza y no me pasa nada. Sí, porque el papá, el hijo, tiene puesta toda su confianza en su padre. Es lo mismo que el Señor nos está interpretando a través de este versículo. Nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué quiere decir? Que entonces, pese a la situación que estamos viviendo, el virus mundial, la crisis mundial, la caída del peso, todo esto que está sucediendo hoy, el Señor nos ha adoptado por medio de su Espíritu y por medio de Cristo, por el cual podemos decirle Abba Padre. Es decir, Señor, están pasando cosas muy fuertes, muy tremendas, pero yo confío en ti. Pero yo te tengo tomado de tu mano. Pero yo, Señor, sé que no voy a desfallecer, porque tu palabra dice que no dejarás caído para siempre al justo. Porque tu palabra dice que aunque ande por el valle de sombra de muerte, no debo temer mal alguno, porque tú estás conmigo. Ese es nuestro Padre. Y ¿sabes qué? Ante las amenazas de Goliat, cuando ellos amenazaban al pueblo e injuriaba a Dios, también Dios tiene palabra que ministrarnos a nuestro corazón. Entonces no solamente dejes que las palabras de Goliat entren a tu corazón, las palabras del miedo, más bien deja que la palabra de Dios entre a tu corazón y ministre tu alma y te dé abundante paz y reposo. Bueno, pero allí estaba el joven pastor David. Ahora, no perdamos de vista la tremenda demostración de coraje de David. Miremos por un momento la explicación que le ofrece a Saúl. Bueno, ustedes conocen la historia de David y saben que no era la primera vez que David se enfrentaba a situaciones difíciles o adversas. No en términos de guerra, pero muchas veces mientras David pastoreaba las ovejas de su padre,
Él había tenido que defenderlas del ataque de algún oso o de algún león, lo acabamos de leer en nuestro versículo. Así que hacerle frente a situaciones de extremo peligro, pues no era algo desconocido para David. Realmente él era un joven, sí, no tenía experiencia en cosas, en situaciones de la vida. Sin embargo, esta cuestión de guerra, esta cuestión de valentía, esta cuestión de fe, pues era un hombre de mucha experiencia, o era un joven de mucha experiencia. Y ¿saben una cosa? Cada ataque de Satanás no debe ser algo desconocido para nosotros. De hecho, es algo que Jesús nos lo anticipó en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Él dijo, estén alertas porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, pero el enemigo, Goliat, Satanás, el mundo, viene para hurtar, para matar y para destruir. Entonces, esto no debe ser algo desconocido para nosotros, ¿verdad? Entonces, no seamos de esos cristianos que se sorprenden cada que Satanás planea un ataque contra ellos. Lo que debemos de hacer es estar preparados y bien armados. Así es. Sí, me pongo a pensar en David y lo que decía mi esposo, ¿verdad? Que él como pastor, él peleaba contra el lobo, contra el oso para defender las ovejas, el león contra el oso para defender las ovejas, ¿no? Y él se va preparando para después enfrentar a Goliat. Y así es la vida del cristiano, porque cuando vamos empezando en el Señor no nos manda pruebas, ni nos manda, el enemigo no se viene delante de nosotros a lo mejor como ese tremendo Goliat. A lo mejor empiezan con situaciones pequeñas, ¿verdad? Viene como joven, a lo mejor en la escuela empiezan a decirte, en cuanto a la filosofía, Dios no existe, querer meterte una idea incorrecta en tu cabeza, pero llega un momento cuando tú ya entras a la universidad donde ya se te presenta ese Goliat enorme, y si tú desde pequeño, yo pienso en Pablito es muy chiquito y él siempre está pegado con nosotros y sabe que cuando está con nosotros no le va a pasar nada, pero a él ya le empiezan a decir sus amigos, es que ¿sabes qué? No nos gusta juntarnos contigo porque eres muy aburrido. Es que tú no dices groserías. Es que tú no quieres levantarle la falda a las niñas. Y Pablito ya se está enfrentando con esos leones. Y después se va a enfrentar con esos osos. Y cuando llegue a la universidad va a llegar un momento donde los profesores abiertamente les va a decir, Dios no existe. Todo lo que te han enseñado a ti es una mentira, y conforme a la ciencia les van a empezar a enseñar cosas completamente erróneas, pero debemos de buscar a Dios en la intimidad de Dios desde esos pequeños enfrentamientos con el enemigo hasta los más grandes, cuando venga la mujer a quererte seducir, varón, cuando venga un hombre a quererte seducir a ti, mujer, cuando la señorita les pide al novio que irse a fornicar para que les demuestres cuánto le amas, estar en una intimidad con Dios, en una constante oración con Dios para poder enfrentar todo eso. Y siguiendo la línea de pensamiento que tú comentabas, por ejemplo, de Pablito, ¿no? Que cómo él se está enfrentando a sus ositos, ¿verdad? Sí. A sus leoncitos ahorita. Sí. Y decías, pero cuando lleguen a la universidad se van a enfrentar a su Goliat. Es cierto, y tú hablabas de la filosofía, pero hay otras cosas, hay otras áreas muy, muy fuertes que golpean a la juventud, como por ejemplo el sexo fuera del matrimonio, la inmoralidad sexual, ¿no? Entonces ahí ya viene Goliat y ahí le dice, mira, no seas anticuado, no tiene nada de malo, es que tú tienes que llegar con experiencia al matrimonio. Es que qué mejor que tú primero hayas conocido a la chava con la que te vas a casar antes, que no a la mera hora. ¿Qué tal si las cosas no funcionan? ¿O para qué te casas? ¿Para qué ir al registro civil y firmar un papel si lo que vale es el amor? Mira, así si no se llevan bien, pues se separan y no entran en problemas legales de divorcio ni nada. Lo mejor es juntarse. ¿Te das cuenta de los Goliats? Y podemos ir cada vez más lejos. Oye, ¿no te gustaría probar un poquito de droga? Para que olvides tus problemas, porque mira, la vida es muy dura y es muy difícil y ¿sabes qué? Pero si tú le tomas, si tú fumas, si tú mira, se te olvida y te sientes bien y te vas a sentir más
logrado, más tranquilo. Y vienen esos osos y esos leones, ¿verdad? Que vienen viviendo nuestros hijos desde su niñez, pues llega un momento en el que se convierte en ese gran Goliat. Pero te voy a decir algo, si nosotros somos como Eloida y la madre Eunice y su abuela Loida, perdón, no Eloida, la abuela Eunice de Timoteo y su madre... Estoy bien, ¿verdad? Su madre Eunice y su abuela Loida, que desde pequeño le enseñaban las escrituras a Timoteo, y seguramente acompañado con las escrituras era los tiempos de intimidad con Dios, los tiempos de oración con Dios. Si tú desde pequeños tus hijos los induces, los animas, los invitas a tener intimidad con Dios, a orar, a leer un devocional, a leer la Biblia, a buscar el rostro del Señor, mira, cuando ellos lleguen y se les presenten esas adversidades, para ellos va a ser muy fácil hacer lo que David hizo, decirles, ¿se acuerdan las palabras que David le dijo a Goliat? Le dijo, ¿quién es este filisteo, incircunciso, que se atreve a retar a los escuadrones del Dios vivo? ¿Quién se cree? ¿Sí? Y Goliat responde y le dice, tú vienes a mí con palos y piedras como si fuera un perro y un animal, ¿verdad? David le dice eso a Goliat, David le dice a Goliat, tú vienes a mí con palos y piedras como si yo fuera un animal, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y sabes, David tomó la onda, esa arma insignificante que para el mundo parece que la palabra de Dios es significante, para el mundo les parece que adorar a Dios es significante, que ir a la iglesia es insignificante, pero es ahí donde recibimos la fuerza, es donde recibimos el poder, es ahí donde recibimos la verdadera unción para enfrentar al enemigo Goliat y destruirlo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Sí, así es. Nosotros debemos de prepararnos de tal forma que podamos tomar un enfrentamiento contra el enemigo, contra el problema, contra la droga, contra el sexo. Todo eso la Escritura nos lo enseña, cómo debemos ordenar nuestra vida. Dice que el Señor no quiere la fornicación, el Señor no quiere la mentira, no quiere el engaño. Pero si nuestra gente, nuestros hijos, o el padre, la madre, o el joven, el que está estudiando, desconoce las Escrituras, aunque se dice ser cristiano, pero desconoce las Escrituras, nunca la va a aplicar, nunca va a tener un verdadero temor de Dios en su corazón, y para él le va a ser fácil hacer cualquier circunstancia. Ya los padres dicen en la actualidad, pues sí puedes hacerlo, pero cuídate. Con responsabilidad. Con responsabilidad, exactamente, ¿no? Entonces todo eso va contra la voluntad de Dios, suponiendo nosotros que esos hijos, esos familiares son templos del Espíritu Santo, son cristianos verdaderos, entonces están descuidando lo que es el templo, lo que tenemos dentro de nosotros como templo, que es el Espíritu de Dios. Correcto. Sí, entonces el punto que estamos coincidiendo los tres es que el ataque de Satanás del mundo de Goliat no debe ser algo desconocido para nosotros. No debe causar sorpresa, no debe causar pregunta, ¿no? Ay, ¿cómo es posible si yo soy cristiano? Todo lo contrario. Debemos saber que somos el blanco favorito de Satanás. ¿Sí? Somos el blanco predilecto de Satanás, somos el platillo más delicioso del enemigo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque Satanás ya tiene atrapado al mundo. Ya lo tiene en tinieblas, el mundo no ve, el mundo no busca a Dios, el mundo no tiene la intención de buscar su santidad ni mejorar en las cosas espirituales, pero nosotros sí. Y entonces para Satanás, que es aquel que viene como león rugiente, pues nosotros somos el platillo más delicioso, más exquisito que él pueda devorar cristianos. Si él puede devorar tu santidad, eso le sabe delicioso. Si él puede devorar tu fidelidad, es delicioso para él. Si él puede devorar en tu vida la firmeza,
tu pasión por Dios, el fuego por Dios, enfriarte, hacerte un cristiano tibio, un cristiano frío, si puede causar en ti que apostates, que abandones las cosas de Dios, eso es lo más suculento, es lo más delicioso para Satanás. ¿Acaso te gusta hacer ese platillo delicioso del diablo? No, hermanos, debería causarnos temor, ¿sabes? ¿Te acuerdas de cuando arrojaron a Daniel al foso de los leones? Bueno, pues los hombres que eran castigados y eran echados ahí, pues era el platillo delicioso para los leones, porque los leones eran bestias hambrientas. Incluso dicen los libros históricos que cuando arrojaban a la gente a esos fosos de los leones, ni siquiera la persona alcanzaba a tocar el piso, cuando los leones brincaban hacia arriba y los devoraban, los despedazaban, los desgarraban en el aire. Ese es Satanás. Ese es Satanás. Satanás no te da tregua, Satanás no te da chance, Satanás no te dice, bueno, espérame tantito. Satanás, él se va con todo y quiere desgarrar tu vida, quiere matarte y llevarte al infierno. No, esto no debe ser desconocido para nosotros, hermanos. Quede nuestra intimidad con Dios, ¿verdad? Sí, debemos de enfocarnos a tener una vida de intimidad con Dios, y eso se va a ver reflejado en nuestras actitudes, en que en medio de estos momentos inciertos, en medio de la enfermedad, en medio de cuando estás abrumado por muchas situaciones, cómo tú reaccionas. Y sabes, nuestros hijos lo ven. El día de ayer uno de mis hijos tenía mucha tarea, Daniel, mucha tarea, y me dice, ay mamá, ¿sabes qué? Me siento cansado, estoy desesperado. Y yo veía su carita ya desesperada, y de repente me dice, oye, después de comer me dice, ¿sabes qué? Me voy a subir, voy a leer la Biblia. Dije, sí, está bien, y se subió, y después bajó y me dijo, ¿sabes por qué lo hice? Dije, pues porque estás haciendo tu devocional diario. Y me dijo, no, ya hice mi devocional en la mañana. Me dice, pero volví a leer la Biblia. Y yo le dije, porque ya quieres jugar. Me dijo, no, tampoco. Le digo, entonces, ¿por qué? Me dice, porque estaba desesperado de tanta tarea, de tantos trabajos. Me dice, y yo dije, ya sé, si me subo a leer la Biblia, voy a estar en paz. Wow, a mí me dio mucho gusto. ¿Saben por qué? Porque él a su edad pequeña, él ya descubrió que en la intimidad con Dios viene paz, descanso a su vida. Él ni siquiera sabe esta palabra, intimidad con Dios, pero él ya lleva una vida de intimidad con Dios y ha encontrado ahí el descanso. Entonces lo que te invito es que enfócate en tener esa intimidad con Dios para que puedas enfrentar ese Goliat, llámese enfermedad, escasez, problemas, tentaciones, que estés abrumada por el trabajo del día a día. Ten intimidad con Dios. Cuando nosotros tenemos nuestros devocionales familiares y que cantamos y oramos, a veces pues los niños son niños, ¿verdad? Entonces ellos acabando dicen, ¿ya acabamos, papá? Sí, y quieren prender la televisión. Entonces yo les digo, no, ya oramos, ya cantamos, ya adoramos al Señor, ya leímos las porciones de la Escritura, no llenen su depósito de eso. Mejor cenemos y vayámonos a dormir con esa paz que produjo ese momento de intimidad con Dios, ¿verdad, papá? Sí, amén. Sí, es bien interesante lo que estamos hablando de la intimidad con Dios. La palabra de Dios dice que la intimidad del Señor es con los que le temen. Sí. Entonces hay que saber qué es el temor, no a Dios, sino de Dios. Entonces la intimidad de Dios es no hacer lo malo. Y si tú no haces lo malo y todo, no que te metas en oración y todo, pero la intimidad con Dios viviéndola es no hacer lo malo. Son puntos muy concretos, muy vistos, notorios a través de la Escritura, que debemos de hacerlos para que en realidad tengamos la intimidad con Dios a través de su temor, no haciendo lo malo, no solamente en la oración, sino en la actividad diaria, en lo que te estás enfrentando cada día. Como decían, en el problema en tu matrimonio, en la escuela, con los niños, como padre, como hermano, que tengas ese temor vivo en tu corazón. Sí. Ahora, estamos diciendo que somos el blanco favorito de Goliat, de Satanás. Pero también debemos saber que Dios
está con nosotros. Y ese es el equilibrio en este punto, ¿verdad? Gracias a Dios, efectivamente. Dios está con nosotros y que Él nos ha dado una armadura para defendernos de los ataques de Satanás y de sus acechanzas. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 11 al versículo 13, dice de la siguiente manera: vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra el vecino, ni contra el jefe de trabajo, ni contra tu esposo, ni contra tu esposa. No tenemos luchas contra personas, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Un día todo esto va a terminar, ¿verdad? Pero todavía no termina. Un día todo esto va a tener su fin, su conclusión, pero todavía estamos en esta vida. Y mientras estemos en esta vida, el Señor nos ha dado una armadura poderosa para poder enfrentar los ataques de Goliat, los ataques del mundo, de Satanás. Entonces, si tú eres un cristiano, no eres una persona desarmada, ni estás desnudo ante no eres tan vulnerable como crees, al menos que esa vulnerabilidad esté en tu mente, porque a veces el problema es que esa debilidad y esa derrota la tenemos más en la mente que en la realidad de nuestra vida, porque la realidad es que tenemos una armadura, ¿no? Sí, Querías decir algo, ¿verdad? Sí, respecto a la armadura, que yo, por ejemplo, he conocido mucha gente que se dice pastor y todo, que mecánicamente toma la armadura de Dios, que nosotros la conocemos en Efesios 6, del 11 al 12, como está leyendo mi hijo. Entonces se ponen el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, pero no entienden realmente lo que esto implica a nuestras vidas cuando nos vamos a enfrentar a un mal pensamiento que ya tenemos el yelmo de la salvación. Sí. Entonces ellos mecánicamente, con todo y su supuesta posición, que se hayan puesto el yelmo de la salvación, actúan mal. Son fornicarios, ladrones, mentirosos, aunque tengan un cierto lugar, entre comillas, dentro de la iglesia. Debemos conocer quién es paja y quién es trigo, quién está viviendo la palabra de Dios, quién sí está armado interiormente en el Espíritu de Jesucristo, que tiene el temor de Él. Y es que esto le pasa a muchos cristianos en general, ¿verdad? La mayoría. El ponerse el escudo de la fe, pues decía mi papá, no es algo mecánico. Claro, realidad, es la verdad, no es algo literal, ¿no? Que vamos a agarrar el escudo y vamos a hacerle así, ¿verdad? Como que nos vamos a defender y nos vamos a poner, porque yo he visto cristianos que dicen, me voy a poner el yelmo de la salvación, y se lo ponen y dicen, ya el diablo ya no me... Y agarran la espada del Espíritu y dicen, y agarran algo como si agarraran una espada y le empiezan a pegar a los demonios y los empiezan a cortar y cosas. No habla de eso la Escritura. Sí, aquí dice que nuestra lucha es espiritual. Sí. Y lo dice claramente, es contra huestes. ¿Sabes? Goliat, él todavía ni siquiera golpeaba al ejército de Israel, pero ya la lucha era espiritual, porque con sus palabras ya les estaba causando temor, miedo, desconfianza, falta de fe, inseguridad. ¿Sí? Entonces, y ahí es donde ellos tenían que estar armados espiritualmente, pero no estaban armados espiritualmente. El único que estaba armado espiritualmente era David. ¿Sí? Ahora, y es precisamente en este detalle que encontramos un importante principio para el cristiano de nuestros días, y el principio es estar firmes. ¿Cómo vamos a estar firmes? Tomando toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. David ahora saldría a pelear frente a todo un ejército que observaría con mucha atención la hazaña de este joven pastor. Este era su primer combate en público de David, en público, porque él ya había tenido otros contra el oso y el león en privado, donde nadie lo veía, en la intimidad con Dios, las ovejas de su padre, ¿verdad?
No sé si ya se dieron cuenta, pero en el ejército de Dios hay una multitud de soldados que son solo espectadores, ¿verdad? Solamente ven cómo otros se involucran en las batallas, pero ellos no lo hacen. Son solo, y por eso es que muchos dicen, ay, voy a ir con el pastor para que ore por mí. Bueno, está bien, es una doctrina bíblica. Nosotros los pastores tenemos que orar por las necesidades de la gente, ¿sí? Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando muchos dicen, voy a que ore el pastor y ahora voy con la esposa del pastor y ahora voy con el diácono, y como ya oraron todos en la iglesia, ahora voy a otra iglesia para que ore el otro pastor de la iglesia y el otro diácono de la iglesia. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Sabes cuál es tu problema? Que tú no quieres enfrentar tus luchas, que tú no te quieres poner toda la armadura de Dios, que tú quieres la vida fácil y tú quieres que con la oración de un pastor o de un líder o de un ministro, de un siervo de Dios, tú quieres recibir todos los beneficios como si tú mismo hubieras luchado esa batalla. ¿Y sabes algo? Solo hay uno que luchó nuestras batallas, y ese es el Señor Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Y Él fue hasta el infierno, a lo profundo del infierno, a arrebatarles todos los decretos que había contra nosotros, y lo exhibió públicamente en la cruz. Y solamente en Él nosotros tenemos la victoria y somos más que vencedores. Pero partiendo de ahí, al día de hoy, tú tienes que aprender con la fuerza del Espíritu Santo, con el poder de Dios, con la armadura espiritual que el Señor te da. Tú tienes que aprender a enfrentarte a Goliat, al oso y al león en el nombre de Jehová de los ejércitos. No seas espectador, no querramos que otros oren por nosotros para que así nos vaya bien. Mira, nosotros oramos por las necesidades que ustedes nos piden y nos exponen, y lo hacemos con mucho gusto, pero sabemos y estamos completamente seguros que si tú no adquieres tu intimidad con Dios, si tú no buscas tu propia relación con Dios, si tú no buscas tu propia fuerza en la intimidad con Dios, ¿sabes algo? De todas maneras, aunque oren todos los pastores del mundo, Satanás te va a vencer con toda facilidad. ¿Por qué? Pues porque no estás buscando tú a Dios en tu lugar secreto, en la intimidad con Él. Ahora, la vida del cristiano está llena de batallas que debemos librar. Por ejemplo, el matrimonio es un campo de batalla tremendo donde el enemigo ha puesto minas por todos lados para exterminarlo, ¿verdad? El enemigo quiere exterminar tu matrimonio, quiere llevarte al divorcio, quiere devorar a tus hijos, quiere meter a tus hijos en las drogas, quiere que venga tu hija embarazada y que diga, mamá, mira, salí embarazada, lo hice con responsabilidad y mira lo que pasó, lo que decías hace rato, ¿no? El enemigo quiere devorarnos, quiere exterminar tu matrimonio. Satanás es experto en minar nuestro hogar. ¿Cómo? Con ofensas, con menosprecios, con humillaciones, con engaños, mentiras, infidelidades, etcétera, etcétera, etcétera. Con nuestros hijos hace lo mismo. Siembra en sus vidas desobediencia, rencor, odio contra la vida, libertinaje, pornografía, fornicación, rebeldía a los padres, orgullo, violencia, incredulidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo ha hecho en el mundo. Satanás ha sembrado en el mundo rencor, venganza, guerras, blasfemias, incredulidad y un completo rechazo a Dios. Por eso el mundo está como está. Por eso dice la Escritura que la tierra gime dolores de parto. Ya Cristo está por venir y gime por el daño que sufre todos los días, que nosotros, los habitantes de este planeta, le estamos causando. ¿Ya te diste cuenta de eso? Tristemente hay muchas familias cristianas que tienen su campo o su familia lleno de dinamita, a punto de ser exterminado por Goliat, a punto de explotar. Han dejado que Goliat se haga más grande de lo grande que de por sí es, ¿sí? O sea, Satanás, el mundo, es muy grande sus ataques, pero cuando nosotros no hacemos nada por rescatar con la ayuda de Dios nuestro matrimonio, nuestra familia, hacemos que ese gigante de 4 metros se convierta en un gigante de 400 metros. Hacemos que ese gigante se convierta no en un gigante fuertísimo, sino en todo un ejército que pueda avanzar contra nosotros. Nosotros somos los responsables también hasta cierto punto de no permitir que ese Goliat avance con tanta fuerza, avance con tanto ímpetu, avance
con tanto odio? ¿Sabías que Satanás te odia profundamente? ¿Sabías que Satanás odia tu hogar, odia tu matrimonio, odia, aborrece a tus hijos? Los aborrece. Si hay alguien que Satanás aborrece, es a los hijos de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tenemos a su Espíritu Santo, por medio del cual nos da la victoria contra Satanás. Porque Satanás sabe que nosotros buscamos honrar a Dios, que buscamos la santidad de Dios, que buscamos nosotros por medio de nuestra vida matrimonial con nuestros hijos, familiar, buscamos honrar a Dios a través de nuestro testimonio. Satanás quiere devorarte, Satanás te odia, te aborrece. Tienes que buscar a Dios en la intimidad, como David lo hacía. Ahí David adquirió fuerza, fortaleza, el Espíritu de Dios estaba con él, el Espíritu Santo le daba la estrategia, le daba la visión, le daba claridad de la vida. Por eso cuando llega con Goliat y le dice: ¿tú? ¿Quién es este que se atreve a desafiar, a retar a los escuadrones del Dios vivo? Si yo he recibido la fuerza en la intimidad con mi Padre, para poder agarrar de las quijadas, lo acabamos de leer, a los osos y a los... ¿Te puedes imaginar eso? O sea, yo no conozco hombre alguno, más que David, y cuando la Biblia habla de Sansón, que pudieran enfrentarse con... Bueno, pero hay una diferencia interesante, ¿sí? Sansón tenía una fuerza física que Dios le había dado, pero David tenía la fuerza espiritual que Dios le había dado. Y en esa fuerza espiritual Dios le daba la fuerza física, la fortaleza física para poder pelear contra el oso y el león y no permitir que ese oso y el león, que son los demonios que andan en el aire, pudieran devorar a las ovejas de su padre, ¿sí? Y Sansón, bueno, sabemos, es otra historia, pero él jugó con su consagración. Él no tomó en serio la fuerza que Dios le había dado y finalmente murió avergonzado. Quisiera hacer un énfasis en lo que acabas de comentar de la lucha de los matrimonios que ellos tienen. Sí. Y estamos hablando que nos vistamos de toda la armadura que dijo Pablo. Así es, sí. Y el mismo Pablo dice que nos vistamos de Cristo y nos revistamos de Cristo. Y es por decir fácil, cómo detener nosotros en el matrimonio los ataques del diablo. Ya que Pablo está especificando la mujer, su lugar dentro del matrimonio. El hombre, cómo debe de tratar a su esposa dentro del matrimonio. Y si usted empieza a tratar a la mujer como a un vaso más frágil, y la mujer, puntos estoy diciendo ya concretos, y la mujer respetar, sujetarse a su marido y todo, entonces no tenemos por qué estarle abriendo puerta al diablo. Si estamos nosotros vistiéndonos de la armadura, vistiéndonos de Jesucristo, eso es parte del vestir de Cristo, la disciplina que debemos de tener, honrar nuestro matrimonio. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Qué opinas? Sí, definitivamente sí es. Debemos de vestirnos todos los días con toda la armadura de Dios y no hacer a un lado ninguna de ellas, sino ponérnosla toda para poder salir adelante en estas batallas que se nos presentan día a día. Y lo que dice mi suegro es una realidad. Cuando una mujer lleva una vida de intimidad con Dios, Dios habla a su vida a través de la palabra, a través de la oración. Su Espíritu Santo nos redarguye, ¿sabes en qué momento? En el momento en que queremos tomar el lugar de autoridad del esposo, en el momento que maltratamos a nuestros hijos, en el momento que hay un menosprecio dentro de la familia, el Espíritu Santo viene y nos redarguye. Pero eso es cuando realmente desde temprano, de todas las mañanas, nos ponemos toda la armadura y estamos dispuestos a pelear la batalla no en nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios y de su Espíritu Sí, porque Santo. David, ¿qué fuerzas podía tener? Si era un joven, un jovencito, pues realmente, pues no sé, no musculoso. O sea, claramente la Biblia resalta que la fuerza que tenía David venía de la relación que David tenía con Dios, ¿verdad? Entonces, por eso hice el contraste con la fuerza de Sansón. Sansón era un hombre fuerte. Ahora, bueno, dicen algunos expertos que Sansón no debió haber sido un hombre musculoso realmente. Sí, porque entonces se le habría atribuido la fortaleza y la fuerza a sus músculos. Sí, pero la fuerza venía de Dios, entonces él debió haber sido un hombre como nosotros, no musculoso, que sorprendía a la gente. Cabello, ¿no?
Sí, sí, bueno, ese era el nazareato, ¿no? Que tenía Sansón, pero porque el cabello representa la consagración, el llamado. Dios le había hecho un llamado específico a Sansón para llevar a cabo un propósito en su época, ¿sí? Y se manifestaba a través de su pelo largo. Sí, por eso es que cuando a Sansón se deja cortar el pelo, es un símbolo, ¿sí?, de que él permite que Satanás tome ventaja, usando ya lenguaje bíblico, ¿verdad?, que usa la escritura, y entonces toda la fuerza se le termina a Sansón, la fuerza sobrenatural. Entonces él no era un hombre musculoso, él era un hombre fuerte, pero sin músculos. Entonces, ¿para qué? Para que la gloria sea de Dios y no de los hombres, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, lo mismo con David. La gloria era para Dios, no para David. Entonces, nadie podía pensar que David podría enfrentarse, un jovencito bajo de estatura, contra un gigante de 4 metros y vencerlo. Por eso sus hermanos se enojaron tanto y dijeron: tú vienes por morbo a la guerra, pero tú deberías de regresarte a la casa de mi padre y con todos los quesos que nos trajiste, ¿verdad? Y cuidar las ovejas de mi padre. Ahora, ¿saben dónde podemos encontrar la victoria? Donde la encontró David, en la intimidad con Dios. La preparación de David para este momento había sido en completa soledad, solamente en presencia de sus ovejas. En soledad, bueno, hay una soledad que es mala, pero también hay una soledad que es buena. La soledad que es mala te lleva a malos pensamientos, nos puede llevar a malas decisiones, a un aislamiento social, a la depresión, al temor, incluso te puede llevar al suicidio. Pero la soledad buena es todo lo contrario, nos puede dar descanso, nos da momentos especiales con nuestra esposa para conversar, nos ayuda también a la concentración en Dios, a la meditación de su palabra, nos regala buenos tiempos de oración y nos da momentos excepcionales con Dios. Esto es justo lo que tenía David, tiempos excepcionales con Dios. Así que David se proponía ahora hacer en público lo que muchas veces había hecho a solas. Y me refiero a enfrentarse a Goliat con la fuerza y el espíritu que había en él. Ese espíritu que había en él era un espíritu de lucha. ¿Qué espíritu hay en nosotros? ¿Cómo nos comportamos cuando Goliat nos enfrenta? ¿Qué decisiones tomamos en esos momentos? Bueno, es que nuestros tiempos a solas con Dios reflejan nuestro carácter a la hora de la batalla. ¿Se acuerdan de aquella batalla en los tiempos de Josafat contra los amonitas? Dice la escritura que vino el espíritu del Señor sobre Jaziel y dijo en 2 de Crónicas 20:15: oíd Judá todo y vosotros moradores de Judá y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra sino del Señor. Amén. Ahora, el principio que estamos aprendiendo el día de hoy es que el cristiano que aspira a ser efectivo en sus luchas contra Goliat debe cultivar en secreto las cualidades que necesitará para enfrentar efectivamente los problemas de la vida. Y Jesús sabía este principio. Jesús subía todas las mañanas a orar y pasaba horas con su Padre Celestial. ¿Y cómo bajaba del monte? Lleno de poder, lleno de autoridad, y no había demonio que lo resistiera. Todos los demonios se le sujetaban, dice la escritura, ¿no? Él habla de la gente, se sorprendía y decía, habla como quien tiene autoridad, porque no solo porque era Dios, él se alimentaba de Dios todos los días, de mañana, dice la escritura, siendo aún muy de mañana, cuando todavía era aún muy oscuro, el Señor subía al monte y lloraba. ¿Sí? Cuando Moisés subió al monte Sinaí, subió solo, dejó a Josué un poco más abajo, y allí en esa soledad Moisés tuvo encuentros maravillosos con el Creador. Dios forjó su carácter, lo llenó de su espíritu, y allí se dio cuenta de que Dios estaba con él en cada batalla, dándole la victoria. Así que lo que somos en público solamente impactará la vida de las personas que nos observan, pero es el resultado de nuestra vida en secreto o secreta con Dios. ¿Sí? Cuando aquí los grillos se nos metieron, ¿verdad? Quisiera hacer un énfasis en el tiempo de soledad,
que cuando no es positivo, productivo para nuestras vidas. Sí. Lo podemos ver en David, que a David decían, no, que no le suceda nada al rey de Israel. Lo dejaron en un tiempo de soledad y este hombre aprovechó para ver por la ventana a Betsabé cuando se estaba bañando. Entonces usó un tiempo de soledad para malas cosas, pero hay para buenas cosas, como dice mi hijo Daniel, para aprovechar bien el tiempo en Dios, en lo secreto, que Dios se manifieste a tu vida en el Espíritu y poder realizar el propósito que tiene Dios para nuestras vidas en un tiempo de intimidad con Dios, pero bien aprovechado, ¿verdad? Eso es muy importante porque esa es la razón por la cual muchos cristianos solo logran pasar buenos momentos. Ahora estás hablando de Moisés y Josué, su ayudante. Entonces fíjense qué interesante que literalmente vemos nosotros que Moisés estaba ante la presencia de Dios en lo más alto, claro. Y Josué no. Entonces escucharon abajo que el pueblo se estaba desordenando y decía Josué, yo oigo rumores como de esto y esto otro, de guerra. Y sin embargo Moisés sí tenía bien percibido en el oído lo que estaba sucediendo abajo, porque tenía la mayor intimidad con Dios. Sí, por eso él dijo, no es guerra, es fiesta. Es fiesta. Es fiesta. Y claro, le estaban haciendo fiesta, se habían hecho un dios al becerro de oro. Imagínate nada más, claro, ahí estamos viendo un contraste clarísimo entre un hombre que está teniendo intimidad con Dios, que es Moisés, y un pueblo que carece completamente de la intimidad con Dios. ¿Sí? Se están dejando llevar por su lascivia, se están dejando llevar así completamente por la concupiscencia de su carne. Le están diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le haya pasado, quizá una bestia del desierto lo devoró, ya tardó más de 40 días y quizá está muerto, haznos dioses, haznos un becerro. Y comenzaron a hacerle fiesta y adorar al becerro. No tenían el discernimiento que Moisés tenía, el discernimiento estando en la intimidad con Dios. Claro. ¿Te das cuenta la importancia que nos deja esta lección del día de hoy en la intimidad con Dios? ¿Quieres discernir? ¿Quieres darte cuenta? ¿Sabes? ¿Quieres saber la vida? ¿Quieres que Dios te muestre la vida de tus hijos? ¿Los corazones de tus hijos? ¿Sus conductas de sus hijos? ¿Sabes cómo lo vas a lograr? No te tienes que volver en un espía de ellos. Si tú tienes intimidad con Dios, el Señor te muestra todo. Sí, así es. Todo. El Señor te revela todo. Y te lo decimos porque a nosotros Dios todo el tiempo nos está mostrando la vida de nuestros hijos, lo que hacen, lo que oyen, lo que ven. Y a veces decimos mi esposa y yo, ¿sabes qué? El Señor me está mostrando esto o aquello. Hay que ir y platicar con ellos. Y ya en la plática, pues ellos dicen, sí, papá, pues mira, hay una situación con un compañero, una compañera que me está causando problemas, o esta situación, me siento intranquila, no tengo paz, tengo esta situación. ¿Quieres realmente saber lo que está pasando en tu hogar? Sube al monte para que tengas el oído abierto, que tengas tu discernimiento desarrollado. Sí, y no solo te va a mostrar lo que está pasando en tu hogar, te va a dar las estrategias para salir adelante en esa situación y para poder enfrentar y confrontar a ese Goliat. No nada más te va a decir lo que va a pasar, sino te va a decir qué hacer y cómo hacerlo. Brevemente de lo que decía mi suegro, del rey David, ¿verdad? Como David cuando era pequeño, y estamos hablando de la comunión que tenía con Dios, pudo enfrentar ese Goliat. Y a lo mejor tú eres un hombre o una mujer que tú dices, gracias a Dios hasta el día de hoy tengo una comunión íntima con Dios y he salido victorioso en todas mis batallas. Bueno, mantente así, mantente firme, no descuides tu intimidad con Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese mismo David que venció a ese Goliat no pudo vencer a esa mujer hermosa.
No pudo vencer esa tentación. tentación, ¿Por qué? Porque se descuidó. Lo que mi suegro dijo, en ese momento que tuvo a solas, en lugar de buscar de Dios, de la presencia de Dios, al contrario, se dejó llenar sus ojos Así de esa mujer, a tal grado que llegó a un adulterio, se convirtió en un asesino y vino juicio sobre él y su familia. Qué fuerte, ¿verdad? El mismo personaje que tuvo una intimidad con Dios tan fuerte que pudo vencer ese Goliat, fue el mismo que se descuidó. Sí, Wow. sí, bueno, el que tú lo decías hace rato y mencionaste el versículo, el que crea estar firme, Manténgase. sí, mire bien que no caiga, manténganse en esa firmeza, ¿no? Manténganse firmes, porque el enemigo, miren, uno de sus ministerios, sus dones más fuertes es la persistencia. Sí. El enemigo ahorita te ve fuerte y se va, pero regresa mañana. Y si te vuelve a ver fuerte, se va y regresa en un mes, en 15 días. El enemigo te acecha. Él es como un león que está buscando el momento en el que tú bajes la guardia, en el momento en el que se dé cuenta que tu fe está desfalleciendo y que te estás descuidando, dice Satanás, ahorita lo agarro. ¿Sí? Ahorita es vulnerable. Ahorita está antojable. ¿Querías decir algo? El ejemplo que una vez diste en una predicación, ¿te acuerdas de ese cazador? Que no le importó esperar años hasta que logró llevarse a su presa, ¿verdad? Así es, sí. Sí, efectivamente. Bueno, pues Satanás es muy astuto y va a usar muchas astucias, porque él es padre de mentira. Él no hay verdad en él, él no dice verdad porque no hay verdad en él, su naturaleza es mentir todo el tiempo, y él a través de mentiras te va a pintar la vida como a ti te gusta o como a ti te gustaría que fuera, pero al final acuérdate de esta lección, de esta devocional del día de hoy, en la intimidad con Dios, es que nosotros podremos tener ojos abiertos, oído abierto y un corazón firme, ¿verdad? Amén. Para nuestro Dios. Y vamos a terminar con esto. El peso espiritual de un cristiano es muy importante. Necesitamos tener peso espiritual. Sí, amén. ¿Verdad? Peso espiritual. Y este peso lo va a percibir mucha gente a nuestro alrededor. Pero sobre todo, aquellos que están siendo usados por Goliat para traerte dolor y aflicción de espíritu. ¿Sí? El cristiano, pues tú te puedes dar cuenta cuando un cristiano está fuerte espiritual. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que Satanás, el león rugiente, se dé cuenta, ¿sí? ¿Qué tanto peso tienes espiritualmente hablando? ¿Cómo es nuestra vida cuando estamos a solas y nadie nos está mirando? ¿Saben? La verdadera persona no es la que ven los demás, sino lo que nosotros somos en nuestra vida secreta. Eso somos realmente. Amén. Pues bueno, gloria a Dios, gracias al Señor, ¿verdad? Por este devocional que nos ha dado esta mañana, en este tiempo. ¿Querías decir algo? No. Y estamos pues muy contentos porque el Señor nos equipa, ¿verdad? Cada día nos sentimos, no sé usted, pero al menos yo con mi esposa, lo hemos mencionado, nos sentimos fuertes, cansados físicamente. De por sí el ministerio pastoral es muy cansado, muy desgastante. Y ahora ha sido para nosotros, no sé, se ha multiplicado no sé cuántas veces más. El trabajo es arduo, es mucho, es todo el tiempo estar buscando al Señor, pero es un deleite, es una delicia. Y sabes que cuando nos damos cuenta que estamos recibiendo la fuerza de Dios para enfrentar a la vida con sabiduría, con más paz, con más tranquilidad, con más paciencia, con un mejor carácter, con un mejor humor, te das cuenta que bien, como dice el dicho, vale la pena, que no es ninguna pena sino un verdadero gozo, ¿verdad? Pero bien vale el invertir horas, el invertir el cansancio, tu vida física, porque sabes que eso te está dejando algo que es mucho más valioso que todo lo demás. Así es. Nosotros descansamos en el Señor, Él es nuestro descanso, ¿verdad? Y ya el Señor nos dará la oportunidad de unas buenas vacaciones, ¿verdad? Sí, amén. Mientras tanto, trabajamos al Señor con gozo en nuestros corazones y queremos hacerle una invitación a todos aquellos que no han rendido su vida a Cristo y que no sabes lo que es tener una vida de intimidad con Dios.
porque no la tienes, porque tú has sido presa fácil del enemigo. En realidad tú no has sabido y no has podido enfrentar a Goliat y a Satanás porque no tienes la fuerza de Dios. Tú necesitas tener al Espíritu Santo para que puedas resistir los dardos de fuego de Satanás. Tú necesitas al Espíritu de Dios dentro de ti para que realmente tú puedas enfrentarte a Goliat, a tu Goliat, y decirle: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero si no lo tienes, hoy el Señor te ofrece tener a su Espíritu Santo dentro de ti. Lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón al Señor y arrepentirte de todos tus pecados, reconocer que eres una persona que está separada de Dios, pero que a partir del día de hoy y de este momento, tú quieres una nueva vida con Él. Cierra tus ojos en tu lugar, inclina tu rostro y dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco, Señor, que soy un hombre y una mujer que he sufrido la pérdida y la derrota de mis enemigos. La he sufrido, Señor, porque no te conozco, pero hoy te quiero conocer. Y quiero rendir mi vida a ti por completo y quiero comenzar a tener esa vida de intimidad contigo, porque en esa intimidad es que tú me vas a dar las victorias. Yo me voy a enfrentar como David al oso y al león, a aquellos demonios que quieren devorar mi fe, mi confianza en ti, pero tú me vas a dar la fuerza para vencerlo, porque no es nuestra la guerra, sino del Señor. Así que, Padre, yo reconozco todos mis pecados, reconozco que mi maldad me separa de ti, y hoy decido voluntariamente y de todo mi corazón seguirte a partir de este momento y pedirte que me des una vida nueva, que tu Espíritu Santo produzca en mí el nacer de nuevo y que pueda ser llamado Hijo de Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a orar por todos ustedes que nos están viendo. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana su fuerza, su fortaleza, y que nos ayude a continuar esos tiempos de intimidad con el Señor. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú siempre vienes a traernos nuevas fuerzas, a ministrarnos. Gracias. Tu palabra dice: orad sin cesar, Señor. Que eso hagamos todos los días, Padre, que oremos sin cesar, que siempre cuando venga esos momentos difíciles de angustia y aún en los buenos momentos, Padre, que estemos siempre cultivando una vida de oración, de la lectura de la palabra, para poder tener esa intimidad contigo, Señor. Que no nos desanimemos, Señor, sino que al contrario, que sepamos, Señor, que tú estás con nosotros y que tú eres el que nos va a ayudar a enfrentarnos a ese Goliat, a ese gigante que no es en nuestras fuerzas, Señor, que no es en nosotros mismos, sino que es con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos y ayuda a cada uno de los que nos están escuchando el día de hoy y que están pasando por diferentes batallas, por diferentes situaciones, enfrentándose a su Goliat, que ellos hoy, Padre, sean obedientes y que lleven una vida de intimidad contigo para que puedan salir más que vencedores. Ayúdales, Padre, ayúdales en este campo de batalla, que todos los días muy de mañana te busquen y que desde muy temprano ellos se pongan toda la armadura, Señor, para poder enfrentar a su enemigo. Gracias te damos, Señor. Sí, Señor. Amén. ¿Oras, papá? Sí, Padre, te seguimos agradeciendo estos momentos en los que declaramos tu palabra, para que nuestros hermanos en Cristo Jesús, la gente nueva que hoy te ha conocido a través de su decisión, de su declaración, en la cual los hemos guiado, que todo esto, Padre, surja en gloria para ti, en victoria para ti, que conozcamos que estamos en el reino de la luz, trabajando para el reino de la luz, y que podamos agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, Señor, gracias te damos. Queremos entregarte esta mañana, Señor, esta mañana de jueves. Guárdanos, Señor, por favor. Protégenos en el hueco de tu mano. Líbranos, Señor, de este virus, de esta enfermedad, de esta pandemia. El gobierno ha decretado fase 3, Padre, pero también tus decretos están encima de los decretos, Señor, de este mundo. Amén. Y tú has jurado por tu propio nombre y has decretado en tu palabra, Señor, que ningún mal tocará nuestra morada.
Tu palabra dice en el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Sí. Señor, tu palabra dice en el Salmo 23 que aunque andemos por el valle de sombra de muerte, no temamos mal alguno porque tú estás con nosotros. Que tu vara y tu cayado nos infunde aliento y tú aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Goodbye. Señor, te pedimos en este momento, en el nombre de Jesús, que guardes a tu iglesia, guarda a tu pueblo, Señor. Danos paz, danos gozo, danos salud, danos fortaleza, Señor, y que la enseñanza de esta mañana, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. Queremos, Señor, experimentar tiempos de intimidad contigo, porque hemos aprendido y hemos entendido, Señor, con mucha claridad que es allí en la intimidad, en la soledad contigo, donde tú nos das realmente las victorias. Es allí, Señor, donde tú nos das la fuerza. Es allí donde tú nos das la visión, la claridad, Señor, y los oídos abiertos para discernir con completa claridad los ataques y los embates de la vida. Señor, no es nuestra guerra, sino del Señor. No es en nuestro nombre, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre que se nombra, por medio del cual nosotros somos más que vencedores. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Pues rápidamente quiero considerar sus comentarios, que para nosotros es importante cuando ustedes participan con nosotros, lo apreciamos, lo valoramos, ¿verdad? Y tiene un valor significativo para nosotros, por eso es que lo hacemos. Entonces, bueno, brevemente dice el hermano Pablo Luis: Señor, te pedimos cuides y fortalezcas a la familia pastoral Rubalcaba, los guardes y los llenes de tu hermosa presencia en todo tiempo, suple cada necesidad en su hogar y guárdalos de todo mal. Guarda a sus hijos, guarda su entrada y su salida en todo momento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Recibimos las bendiciones que vienen de parte del Señor a través de tu vida. Gracias a Dios, dice Rose Limón, por la fortaleza que nos das cada día a tu pueblo. Bendiciones, te lo rogamos, mi Señor. Hermana Rael Godoy dice: cuando Pablo dice orando en todo tiempo, la palabra es kairos, que es tiempos específicos. En la lucha espiritual es importante conocer la actividad del enemigo y cómo utilizar las piezas de la armadura. Una oración concreta da fuerza y sentido a la armadura. Considerar que sin oración podemos aplicar el resto de la armadura es un error. Es como el botón de encendido. Amén, completamente de acuerdo. La oración es ese botón de encendido, ¿verdad? Que si no oramos, pues nunca nos prendemos, ¿no? Nunca arrancamos en la vida y no podemos lograr prácticamente nada. Hermano Richard Fierro, sean bendecidos con sabiduría y entendimiento. Gracias, hermano. Gloria Medina, Dios los bendiga, amados pastores, Él es nuestra fortaleza. Gloria a Dios, amén. Osvaldo Neria, en la intimidad con Dios, Dios es el que me ciñe de poder, dice el Salmo 18. Y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Amén. Qué precioso salmo. Hermano Ignacio Gamboa, Salmo 61:1. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame, a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Amén. Patricia Flores, perseverar en la intimidad con Dios y no descuidar, sino perseverar cada día. Gracias porque todos estos devocionales han sido de gran bendición a mi vida. Dios derrame y supla todas sus necesidades y los llene de su espíritu y sigan alimentando al rebaño. Bendiciones, pastores, y estarán siempre en mis oraciones. Muchas gracias, hermana. Blanca Arroyo, gracias por compartir. Que Dios los fortalezca, hermanos Rubalcaba. Que Dios les siga bendiciendo, les siga dando sabiduría y humildad. Hermana Elsa González, Dios es fiel a su promesa. Amén. Gloria al único y digno de toda honra, alabanza y reconocimiento. Bien, algunos más brevemente. Hermana Eva
Sánchez, la oración es bendición, y cristiano que no ora, el diablo lo devora. Cristiano que no ayuna, el enemigo lo desayuna. Por eso hagamos ayuno y oración. Sería muy bueno, vamos a orar al Señor para poder hablar del ayuno, lo que significa el ayuno en la Biblia. Sami Sheri dice, amén, muchas gracias por la hermosa palabra que nos desafía a fortalecer nuestra intimidad con el Señor. En la intimidad lo hallamos. Amén, fortaleza, dice Sami y Sheri, Dios les bendiga. Saludos desde Chaska, Minnesota, Dios los bendiga, hermanos, amén. Gracias Dios por tu palabra, gracias pastores, estaremos orando por ustedes. Saludos desde Guadalajara, dice Doris Félix, gracias. Bueno, voy a leer uno más. Bueno, dice la hermana Monse Méndez, yo tengo la duda de qué pasó con Melody de la predicación donde cuenta que estaba pasando la situación de que no había mucha comida donde estaba. Saludos, pastores. Bueno, no es Melody, es Valeria. Nuestra hija Valeria. Nuestra hija Valeria, que ella está en un grupo de misiones, y cuando empezó a suceder todo esto, que prácticamente casi hubo toque de queda en esa ciudad donde ella estaba, pues como es un grupo misionero que se sostiene de donaciones de alimentos en especie, pues dejaron de llevar las donaciones porque había la sospecha de que los propios alimentos estuvieran infectados o que los repartidores estuvieran infectados. Entonces dejaron de llevar los alimentos, y cuando ellos entraban a la despensa, a una habitación grande, nos cuenta mi hija Valeria que prácticamente ya casi no veía nada de alimentos, se estaba acabando. Entonces quiso entrar un poco de temor a su corazón, pero el Señor probó la fe de todos también ahí, porque cuando ya no había prácticamente nada, liberaron nuevamente la donación de alimentos, y el Señor volvió a llenar toda su alacena. Ahora hasta ellos les están regalando comida y alimentos a la gente que no tiene, porque tienen tantísimo que les está hasta sobrando, y le están recibiendo de lo mejor, de lo mejor. Pues bueno, es Dios, ¿verdad? Amén. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por estar con nosotros, y no se olvide, el día de mañana nos vemos a las 8 de la mañana. Comparta por favor esta transmisión, sea de salvación y de bendición para todos. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones.